Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una edición más de Coffee Time, de los especiales que tenemos. Somos una semana más, Mario Mirabel, Alejandro González, Alex, licenciado en Ciencias del Deporte, servidor maestro de educación primaria y especialista en psicología. Y bueno, vamos a por nuestro cuarto cafetito. ¿Con quién, Alex? Eso es, pues bienvenidos a todos y bueno, decirte que hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un atleta súper interesante, salmantino, especialista en 800 metros, que poco a poco, año tras año, se ha ido instaurando en la élite nacional e internacional de las dos vueltas a la pista. Un atleta con muchísima humildad, con una profesionalidad digna de elogio y un currículum envidiable. Entre sus logros más destacados pues, podemos encontrar ser olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres, varias veces campeón de España, finalista mundial de pista cubierta y campeón de Europa de 800 metros. Él es Álvaro de Arriba. Bueno, buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Lo primero, ¿qué tal? Bueno, dentro de la situación que estamos viviendo, de toda esta locura, ¿cómo lo estás llevando? ¿Dónde te encuentras? ¿Estás bien de salud? Creemos que sí, ¿no? Pues bueno, volviendo otra vez un poco a la rutina normal de vida, intentando salir lo menos posible, pero bueno, todo bien, la familia bien y ahora pues bueno, aguantar unos cuantos días más en esta situación y esperemos que acabe pronto. Muy bien, Álvaro. Vamos a comenzar un poquito con la entrevista. Vamos a empezar por donde acabamos la semana pasada con Gema, que nos preguntaba al hilo un poco de lo que comentas estás bien, te encuentras bien y que ahora estás empezando a salir. Nos preguntaba Gema por curiosidad cómo un mediofondista como tú ha afrontado estas semanas de confinamiento. Ella se refería al confinamiento duro, el de estar en casa. ¿Qué has hecho? ¿Has decidido descansar? ¿Has decidido fortalecer? ¿Has decidido, tenías cinta? O cuéntanos cómo lo has llevado. Bueno, pues las primeras 2 semanas fueron un poco las más complicadas, más a nivel mental, porque sí que es cierto que yo cinta no he tenido. He tenido bici estática y bueno, todo se ha basado en hacer bici y en circuitos de condición física. Lo que te digo, las 2 primeras semanas han sido las más complicadas por el hecho de que no sabíamos hasta dónde llegaría esto y veías que en otros lugares pues digamos que otros atletas sí tenían esas condiciones, sobre todo fuera de España, y ha sido un poco lo más complicado. A partir de ahí ya, después del aplazamiento de los Juegos, ha ido todo más rodado y sí que hemos seguido con los circuitos de condición física. Intentaba, pues eso, 40-45 minutos gran parte de los días para no perder ese tono muscular. Muy bien. Eso es. Pues bueno, yo en primer lugar, si os parece, voy a contextualizar a ese atleta que hace resonar los tambores, los instantes previos a la prueba del 800. Nacido en La Sagrada, un pueblo salmantino de 99 habitantes, criado en la Fuente de San Esteban, otro pueblo salmantino de 1.300 habitantes. En definitiva, Álvaro, yo creo desde el corazón del campo charro al oro europeo, pasando por los Juegos Olímpicos de Río. Un buen título para un libro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que como dices, pues eso, nacido en un pueblo de 99 habitantes, luego ya nos mudamos a otro un poco más grande a los 10 años, en la Fuente de San Esteban, pero la verdad es que eso demuestra que en cualquier lugar puede salir un gran deportista y que no todo está centralizado en esos centros de alto rendimiento que muchas veces parece que es donde están los mejores y donde tienen que salir los mejores. Eso es, ahí por ahí quería ir. Como imagino que al final en pueblos tan pequeños tuviste dificultades al encontrar una instalación, un entrenador, un club en el que poder comenzar a dar esos pasos, o te fue más fácil de lo que a priori puede parecer? Bueno, yo empecé el atletismo sobre los 10 años, entonces fue el primer año cuando nos mudamos al otro pueblo por el tema del instituto y también por mi hermano que empezaba ya en el colegio. Entonces, pues bueno, a partir de ahí se creó la escuela de atletismo que la creó pues mi actual entrenador, Juan Carlos Fuentes. Y bueno, al final es como cualquier escuela de pueblo. Yo creo que no se necesita mucho más y menos en pruebas. Bueno, ahí más que nada era jugar al atletismo. No hacía una prueba en particular, hacía todas.
pero aunque hubiera hecho alguna prueba en específico, sobre todo en pruebas como medio fondo y fondo, al final no necesitas unas grandes instalaciones. Yo ahora estoy viendo además mucho el tema de atletas que están pidiendo pistas y están pidiendo instalaciones, y yo realmente creo que no son tan necesarios. Sí que es cierto que a lo mejor el gimnasio o pesas son más necesarias ahora, pero creo que estas primeras semanas no se necesitan tanto, y yo en aquel momento la verdad es que vivía muy tranquilo, muy a gusto, y solo quería pues eso, ir a practicar ese deporte junto con otros que hacía fútbol sala también en ese momento, y para mí era una actividad extraescolar más. Estoy escuchándote, Álvaro, y me estás recordando a prácticamente idénticos los mismos pasos que di yo en mis comienzos, ¿no? Yo empecé con la misma edad, empecé practicando fútbol sala y atletismo, 2 días atletismo, 2 días fútbol sala, los viernes se descansaba y el sábado el partido de fútbol sala o de lo que sea, y el domingo el cross que hubiera en la zona, ¿no? Y yo al hilo de todo esto te quería comentar, bueno, has ido comentando el tema de la pista, de las necesidades que se tienen. Está habiendo una corriente, ya no de atletas profesionales, sino también de niños, de lo que yo llamo triunfitos, que requieren desde muy pequeño tener instalaciones, tener grandes accesos a grandes materiales y demás. ¿Tú crees que el atletismo debe ir por ahí, a pesar de que vivimos en el siglo XXI? ¿Tú crees que el atletismo debe ir por ahí o se debe centrar más en lo que hablas, en jugar al atletismo al principio o jugar a hacer deporte y luego ya que salga lo que tenga que salir? Yo creo que las instalaciones sí son necesarias, pero en una categoría ya en la que estás a nivel profesional o realmente, pues eso, te quieres especializar en ello, ya hablando de categoría absoluta. Pero en categorías menores, al final, yo creo que lo que tenemos en el día a día, y más en un deporte como el atletismo, que es el mayor ejemplo de rutinas diarias de deporte que podemos hacer, yo creo que no se necesita ninguna instalación, simplemente ganas de pasarlo bien, un buen entrenador, un buen profesional, porque al final si no hay una persona detrás que te engancha y que te sabe llevar por el buen camino, es complicado, y luego tú también tienes que tener esas ganas, pero yo creo que no son tan necesarias esas instalaciones, y a la vista está que el mejor país en el mundo en cuanto al fondo a día de hoy, aunque hay otros temas aparte más oscuros, es Kenia, pero es el mejor país del mundo en el medio fondo y en el fondo, y ya vemos las instalaciones que tienen. Al final solo necesitan caminos, solo necesitan unos gimnasios básicos, pero sobre todo lo que se necesita son buenos profesionales alrededor. Eso es. Sobre ello hablabas de entrenador, de los técnicos, la importancia de esos entrenadores. En tu caso llevas 15 años con el mismo entrenador, yo os he visto trabajar, al final creo que formáis un binomio perfecto. Sé de buena tinta que tu entrenador, Juan Carlos, ha ido formando más a medida que tú como atleta pues lo has ido demandando con tu nivel. ¿Cómo es la relación con Juan Carlos tras 15 años de guiando tus pasos? Bueno, pues la relación la verdad es que es perfecta. Tenemos nuestros roces en algún momento, sobre todo por el tema de entrenamientos en algún momento particular, pero al final lo acabamos solucionando. Son cosas normales. Yo creo que incluso en cualquier trabajo lo bueno es también tener una opinión propia, pero hay ese buen rollo que hay como amigos. Lo digo muchas veces, es como un segundo padre, porque lo que tú dices, llevo 15 años con él y he pasado tantas horas en entrenamientos, competiciones, viajes con él, que para mí, pues bueno, una persona muy cercana a mí y que confío plenamente en cómo planifica todo, desde que comenzó hasta ahora, y espero que mi carrera deportiva acabe con él también. Eso es, al final es un planteamiento interesante. Además, ahora, pues siguiendo un poco con el tema de las planificaciones, de cómo diseñar los entrenamientos, yo ahora veo una corriente. Antiguamente, pues en la escuela polaca, muchos corredores como Borzakowski, veíamos que preparaba el 800 claramente por abajo, que eran unos corredores con una velocidad brutal. Ahora parece que ya tenemos algunos atletas que lo están trabajando por arriba. Yo he visto que tú haces series largas, te estás moviendo en
haces kilometraje, no lo preparas con 50, 60 kilómetros como puede ser en otros casos. ¿Tú te identificas con ese 800 preparado por arriba o crees que lo estáis preparando más por abajo? Yo el 800, el 800 lo preparamos totalmente por arriba. También porque tenemos un poco la previsión de en el futuro, no sabemos si 2021, 2022, o sea, después de los Juegos de Tokio, pero no sabemos qué año, pues nos pasaremos al 1500. Entonces, también va un poco la preparación encaminada por ese estilo, para que una vez que decidamos dar ese salto, no sea muy agresivo. Pero yo creo que un entrenamiento no tiene que ir en función de preparas el 800, pues hay que prepararlo así. Tiene que ir en función del atleta. Yo he visto atletas como el actual campeón del mundo, que es Donovan Brazier, que ha corrido 1.43 con 50 kilómetros a la semana. Él pasaba la planificación y lo explicaba, y es una forma de prepararlo. Y he visto otros atletas, este año coincido con los polacos justamente, Alonso y Lewandowski, atletas de 1.43 y varias medallas mundiales, y ellos lo preparan muy similar a mí. Lewandowski está en el 1500, metía mucho más kilómetros, pero Adam, la planificación era muy similar y lo preparábamos por arriba. Yo creo que al final, sobre todo en estas ciertas pruebas, hay muchos caminos para llegar. Si nos vamos un poco más arriba, hay que meter kilómetros sí o sí, eso no queda otra. Preparas un 5.000, un 10.000, una maratón, hay que meter kilómetros, pero luego hay que hacer una planificación en base a cada atleta y cada deportista, porque cada uno es muy diferente. ¿Cuántos kilómetros más o menos puedes estar tú? Más o así a grosso modo. Pues en época de carga llegamos sobre los 100, 110 kilómetros. Y a mí se me hace complicado, no por los kilómetros en sí, sino porque solemos meter 3 sesiones de gimnasio, de musculación a la semana, muy específicas. Y eso al final me acaba saturando mucho la musculatura. Entonces, a la hora de transferir eso a los kilómetros me cuesta mucho. Cuando no hago ese tipo de gimnasios, los kilómetros los meto bien, pero lo que te digo, es un poco la combinación ahí, la planificación para meter ambas cosas. Pero la semana que más he llegado, entre 100 y 110 kilómetros. Hablas de meter kilómetros y demás, hablas de un futuro, al final casi que tenemos una exclusiva, ¿no? Ese futuro paso al 1500, que se te veía, ¿no? Que es cierto que es un sitio donde probablemente tengas un hueco igual que en el 800 o mejor. Pero te hablo de un futuro más lejano, te voy un poco más allá. Todos tenemos luego retos, inquietudes y demás. Tú, dada la zona donde te has criado, tu gusto por la montaña, algún pinito que sé que tienes por ahí en montaña, alguna pequeña anécdota por ahí, y con ese volumen de kilómetros y demás, en un futuro, ¿te atreverías, te motivaría el tocar la montaña o acabar en ella o competir por gusto? Estamos viendo, por ejemplo, Javier Bermejo, saltador de altura, que hace pruebas de trail habitualmente. Entonces, yo es que algo sé que por ahí, que te gusta la montaña y la zona de por aquí, de las Matuecas y demás, y bueno, cuéntanos. Sí, al final es la idea. Espero que mi carrera deportiva dentro del atletismo dure mucho, pero a mí, por ejemplo, la idea de pasarme a una prueba de ruta, aunque sea por afición, cuando me retiren, no me gusta el tema de maratón, media maratón. No es algo que me convenzca, pero sin embargo la montaña me encanta. Entonces, ojalá que algún día pueda seguir practicando deporte sin ningún problema. Y sí, la idea es eso, seguir disfrutando y sobre todo en la montaña. Al final, cuando sales en tema de trail, se te pasa el tiempo volando, te puedes tirar 3-4 horas en la sierra y se ha pasado volando. La verdad es que me gusta mucho y es algo que solemos también meter durante la temporada alguna ruta, y yo creo que es algo que también espero con ansias. Espero que, lo que digo, que dure mucho mi carrera deportiva, pero también tengo ganas de meterme en ese mundo. Menuda planta tienes que tener bajando un cortafuegos, madre mía. Pues si te digo la verdad, yo creía que los bajaba rápido y he coincidido con algún atleta de trail y es increíble cómo baja, sobre todo porque no tiene ningún miedo. Es el tema de que cuando
yo cuando bajaba recuerdo que iba muy rápido, al final mirabas el crono y es que voy por debajo de 2.50, 2.45, en algún cortafuegos cogías 2.35 y claro, tú vas constantemente mirando el pie, mirando que no se te tuerza ningún tobillo y es que ellos es como, da igual, saltaban piedras por todos lados y se te iban, a mí se me escapaban en las bajadas y además cuando hablas con algún atleta eso que se dedica al trail, te dicen eso, que las carreras no se ganan en las subidas, sino que se ganan en las bajadas. La carrera se gana en la subida y se pierde en la bajada normalmente. Así que, bueno, pues buen anuncio también, buen anuncio. Vamos a volver al 8, ¿no, Alex? Eso, bueno, yo antes de pasarle el quiz característico del programa, yo tenía otra preguntilla. Me han chivado que tienes especial admiración por Adam Schott. ¿Y qué se siente al poder entrenar con un atleta que igual ha sido un poco tu referente a poder compartir tanto tiempo con él? Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer porque no me esperaba que, claro, cuando tienes a un referente así, porque bueno, yo he tenido referentes durante toda mi carrera deportiva, pero él lleva durante muchos años para mí siendo el mejor ochocentista y para mí es un ejemplo en el que mirarme deportivamente. No lo conocía personalmente y este año cuando pude coincidir con él, el trato que tuvo conmigo desde un primer momento fue muy cercano, como si me conociera de toda la vida y pude eso, hacer todo tipo de entrenamientos con él. Estuvimos unos 15, 20 días en concentración con él y bueno, la verdad es que cualquier entrenamiento, cualquier duda que tenía se la preguntaba, él me respondía encantado. No solo él, sino todo el grupo de Thomas Lewandowski, que es el hermano de Marcin. Y la verdad es que el trato que tuvieron conmigo y con mi entrenador fue increíble. Y luego es eso, sobre todo aprendí mucho, no de la preparación física, que al final lo que decía es muy similar a la nuestra, sino de por qué ganan ese tipo de atletas esa cantidad de medallas, que es por la cabeza que tienen y la estructura que tienen en la preparación a nivel mental, que es increíble. Vamos, te voy a coger, digo, que le voy a coger luego el hilo por ahí de lo de la cabeza. Eso es. Vamos a darle al quiz. Eso, dejamos ahí el aspecto psicológico apartado, el aspecto físico. Y hoy, no sé si has visto, si has visto los otros programas que nos han dicho que sí, habrás visto pues, que pasamos un pequeño quiz con 10 ítems. Y bueno, tú, dado que entrenas solo, pues no te podíamos hacer el del grupo. Y como he visto que llevas siendo internacional muchísimo tiempo, he intentado contar las veces y he dicho, bueno, muchas veces. Entonces te voy a hacer un quiz de la selección española. Entonces te voy a ir dando un poco como una característica y me tienes que decir el primer atleta que se te pase por la cabeza de la selección española, chico o chica, con esa característica, ¿vale? Entonces, vale. Venga, el primero facilito, el más responsable. El más responsable. El más responsable te puedo decir que Adel Mechal puede ser el más responsable. Bien. El cómico. El cómico. Pues... Es que no te sabría decir aquí, ahora mismo. Pero Anacleto Jiménez, Sergio Jiménez. La verdad es que tiene bromas para todo. Bien. ¿Y el que más desfasa? El que más desfasa. La verdad es que aquí hay muchos, porque después de los campeonatos, cuando llega la fiesta, la verdad es que ahí pues se pueden ver barbaridades, pero ahí no te puedo decir un solo nombre. Bueno, el mejor compañero de habitación. Aquí te digo dos. Mariano García y Dani Andújar. Mariano pues, lo pasé muy bien con él y Dani Andújar porque yo creo que ha sido con el que más he compartido en competiciones internacionales. Así compensamos la de antes que no nos has dicho. El que siempre llega tarde. Pues aquí el que siempre llega tarde
siempre nos echaban bronca a Dani Andújar y a mí, Jorge Amo, que siempre llegábamos justitos al autobús. Eso es. ¿Y el más hablador? El más hablador, pues que son complicadas, porque ahora, poniéndome a pensar... Alguno saldrá siempre primero. No te sé decir ahora. No te sé decir. Nada. No me sale. Pues compensa, pero las que quedan son complicadas. El más despistado. El más despistado... Mariano es bastante despistado. Mariano. La Wikipedia, que todo lo sabe. El que todo lo sabe. El Maldini del grupo. Adel Mechal sabe mucho. Sabe mucho y siempre cuando hablas con él, pues, sobre todo por lo que ha viajado y lo que ha coincidido con otros atletas de nivel. Bien. Y el más maniático, el tiquismiquis, con la comida, con tal. Pues mira, aquí te voy a decir una chica que lo lleva todo muy a rajatabla, que es Esther Guerrero. Eso es. El llorón. Esa personalidad le gusta mucho a Mirabel y a mí me tocó. Sí, es que siempre pasa, siempre hay uno que no me va a salir, voy fatal, no he entrenado, estoy malísimo y no cumple siempre. Pues aquí no lo sé, pero la anterior sí que te la voy a responder del más hablador, el más eso, que es Tony Abadía. Que se me acaba de venir a la cabeza. Sí. Y llorón, pues igual David Palacios, porque es un tío que cuando llega a los sitios a competir llega siempre muy bien de forma y a veces dice que no, pero luego siempre está. Eso es. Y el último, eran 10 preguntas, pero yo para ti he querido hacerte la 11ª porque se me ha ocurrido ahí a última hora y había que meterla. ¿Quién es el fucker, el que es más liga? ¿O la que más liga? Pues ahora mismo, mira, te voy a decir que el que más, además que vi una encuesta hace poco y demás que hacían esas cosas, igual Jorge Ureña. Bien, pues mira, ha sorprendido ahí. Pues ese era todo el quiz. Ha estado bien. Vamos a volver al hilo. Vamos a salir del salseo, vamos a volver al hilo del 800 en las competiciones. Te hemos visto en todo tipo de competiciones a nivel nacional, europeo y a nivel mundial. Y llama mucho la atención, desde mi punto de vista, desde el punto de vista psicológico, la manera que tiene de afrontar la mayoría de las pruebas, que es desde atrás, desde el furgón de cola. Eso, desde el punto de vista físico, es una manera de correr, evidentemente, pero desde el punto de vista psicológico, sobre todo, indica una gran confianza en ti, en tu estado de forma, en tu forma de correr. Hay que tener mucha confianza para hacer eso. Evidentemente, yo creo que tienes a uno de los mejores maestros, como es Adam Sots, con el que has compartido entrenamiento, y es uno de los mejores haciendo eso, porque es brutal. Pero, no sé, me gustaría que me contaras si tienes algún tipo de estrategia para estar ahí atrás, mantenerte tranquilo, si visualizas la prueba, si estudias todos los movimientos. Al final todo pasa en poco más de minuto y medio, en 1.44, 1.45, y hay que tomar decisiones muy rápidas. En el aspecto psicológico, ¿cómo afrontas estas pruebas? Bueno, parte un poco también de que yo la mayoría de entrenos lo suelo hacer solo, entonces el tema de controlar los ritmos lo llevo bastante bien. Al final sé estabilizar muy bien los ritmos de paso casi sin mirar el crono, entonces va un poco por ahí encaminado. Sí que es cierto que al final el 800 es una prueba que hay mucho suicidio, como se dice, porque hay mucho atleta que le gusta pasar, pues eso, el primer 200 y el primer 400 muy rápido.
Yo he visto carreras del primer 200 a 22, que son auténticas barbaridades para luego mantenerte otros 600 metros. A mí me gusta, pues eso, intentar llevar un ritmo más estable desde el principio, hacer ritmos de paso constantes sobre 26, 52, ritmos más pensados para mantener ese ritmo constante y llegar lo más fresco posible a ese último 150. Al final, yo digo que el 800 cuando se empieza a correr es a partir del 500. Al 500 llegan todos, igual que podemos ver como al 1500, al 1000, a nivel profesional, llega todo el mundo, pero a partir del 1000 en el Milky o del 500 en el 800 es cuando de verdad se empieza a decidir un poco todo, y a mí me gusta llegar pues eso, a un 500 lo más fresco posible. También va un poco en cada atleta. A veces me ha salido bien, otras veces no me ha salido tan bien, pero bueno, es una forma de correr que a mí me da bastante seguridad y bueno, incluso en Glasgow, aunque no lo pareciera en europeo, también corrí así en la parte de atrás, solo que al final en pista cubierta todos vamos más juntos y es la forma en la que quiero correr. En alguna pues habrá que arriesgar más, sobre todo en los meetings, pero bueno, de momento seguiremos así. Muy bien. Pues eso un poco responde a la siguiente pregunta que teníamos un poco planteada. Yo he visto, o sea, ahora mismo está habiendo una corriente de pasar demasiado fuerte el 400, estamos viendo atletas que están pasando en 47, una barbaridad. Sin embargo, pues por comprobar un poco, me he parado a ver el World Record de Rudisa y vemos que pasa 49-28. ¿Tú realmente crees que se pierde tanto en ese segundo 400? Sí, sobre todo se pierde en el último 180. En el último 180 es donde se pierde la gran mayoría. Último 180, 150, al pasar el obstáculo. Puedes revisar un montón de vídeos de 800, que sobre todo cuando miras el obstáculo, a partir del obstáculo es cuando empieza a abrirse mucho hueco entre unos atletas y otros. Y no es porque uno vaya más rápido que otros, es porque unos van más lentos que otros. Y ahí está lo que dices tú, el caso de Rudisa. Rudisa pasó a 49 algo y 49, hizo el récord. Sí. Eso es, hizo el récord del mundo, casi dobla en tiempos y ahora mismo se están viendo carreras, pues bueno, este año que intentaba una gran marca en Yelamos, por ejemplo, en Adaimoliz pasando a 48 o poco. Cada atleta tiene su forma de correr, pero sí que me parece que se tiran muchas balas cuando haces un paso tan rápido, a no ser que busques pues una marca pues estratosférica, que de lo que estamos hablando, un récord del mundo. Pero yo creo que un paso más estable para intentar doblar, pues es lo mejor para el cuerpo. Pero lo que te digo, cada atleta tiene su forma de correr, algunos arriesgan más que otros en ese primer 400, pero no te sabría decir cuál es la mejor forma, pero yo creo que sí, que el hecho de muchas veces pasar demasiado rápido puede pasar factura. Otra de las cosas, no, digo que otra de las cosas que... Sí, dale. Digo que otra de las cosas que caracteriza a Álvaro, que bueno, aparte de lo de afrontar las pruebas desde atrás y demás, y tener esa sangre fría, otra de las características que te define es la poca competición, quizás, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a 800 que se prodigan incluso en ocasiones miércoles y domingo, miércoles y sábado, meeting, competiciones y demás. Yo ahí, pues bueno, Alex te preguntará por el aspecto físico, yo te pregunto por el aspecto psicológico. Quizás eso te hace estar más centrado en X pruebas, es decir, tengo 2-3 balas y las voy a gastar bien. A nivel psicológico quizás te genera esa situación de decir, tengo estas 3 oportunidades, voy a centrar todas mis fuerzas, toda mi energía en estas 3 oportunidades y voy a intentar sacar lo máximo de ellas. No sé si es el caso. Sí, al final no somos máquinas, entonces hay que hacer una planificación basada en el objetivo final. Si el objetivo final es un gran campeonato, hay que llegar a ese gran campeonato lo más fresco posible, lo que dices, tanto física como mentalmente. Muchas veces estar compitiendo durante todo el año, a mí incluso me ha pasado en alguna época en la que he competido mucho, luego he llegado al campeonato y es como que
sí tienes ganas, tienes esas ganas de hacerlo bien, pero mentalmente llevas esa fatiga de muchas competiciones en las que cuando llega el momento de la verdad ya estás un poco saturado de toda la temporada. Yo creo que sí, que al final el hecho de preparar ciertas pruebas en específico, por eso intentamos evitar a veces pues pruebas como el cross, para intentar poder entrenar, estar relajado mentalmente, descansado y priorizar en las pruebas que queremos para sobre todo llegar a ese gran campeonato que al final es la prioridad nuestra. Eso lo hablas con tu entrenador y no sé si también dispondrás dentro de tu equipo de psicólogo, lo organizas también esa temporada a nivel mental con algún profesional o tu entrenador también hace las veces de psicólogo. Sí que este año he empezado a trabajar con un psicólogo. Bueno, este año me refiero a la temporada pasada, aquí en Salamanca, para ciertas épocas de la temporada saber gestionar mejor esas competiciones. Pero al final la experiencia es el mejor psicólogo y el que mejor te enseña, porque es lo que te digo. Yo me acuerdo estar en los Juegos Olímpicos de Río, estar calentando y me acuerdo que tenía hasta ganas de vomitar en el calentamiento de la tensión, de los nervios que tenía, y me acuerdo que estaba allí mi entrenador y me decía que estuviera tranquilo, que disfrutara, pero yo en ese momento me pilló joven y los nervios que tenía eran muy grandes, no sabía controlarlos. Con el paso del tiempo y los campeonatos, esa experiencia, pues al final aprendes un poco a gestionar todo esto y a pensar de que al final todo lo que haces en los días de entrenamiento va encaminado para competir. El entrenamiento al final es un medio para hacerlo bien en la competición y no hay que darle más vueltas a eso. Es cierto que muchas veces los nervios es por querer hacerlo bien en esa competición, pero si los entrenamientos han ido según lo previsto, incluso alguno que no haya salido, pero en su mayoría ha ido bien, hay que estar tranquilo y confiado de que la competición saldrá bien. Y si no sale bien, no se acaba el mundo y ya habrá otra en la que saldrá. Es al final lo que hay que ir pensando y sobre todo estar eso, lo más tranquilo posible y confiado. Muy buen consejo. Eso es, pues, un poquito ya para ir finalizando, te quería trasladar un par de consultas que nos han hecho pues, los espectadores por internet, por Instagram. Una primero está un poco basada también en las preguntas que hacemos siempre, que cuál es el entrenamiento más bestia que has hecho, pero una compañera tuya, una salmantina también, Lorena Martín, nos ha dado un poco más de especificidad a la pregunta. ¿Cuál ha sido el entreno más bestia que has hecho en el Mántico? En el Mántico, pues yo creo que es un entrenamiento que solemos hacer bastante antes de competiciones muy importantes, una semana antes, 2 semanas antes, que suelen ser el entrenamiento de 400. Y yo tengo un entrenamiento de 400 con mi hermano con la bici tirando a ritmo y los 400 salieron, no sé exactamente las décimas y las centésimas, pero sé que fueron 2 en 48 y 1 en 49. 48 algo y 49 algo, y la recuperación fue entre el primero y el segundo, creo que fueron 6 minutos, y en el siguiente tuvimos que descansar, no sé si fueron 12, 14 minutos, porque tenía una pájara bastante grande, y lo sacamos. Y ha sido, yo creo que el entrenamiento más intenso que yo he hecho allí en el Mántico. También tengo de esta temporada pasada allí un 600 en 1.14, que me quedé con las ganas de seguir por el hecho de que eso llevaba esa adrenalina en el cuerpo y haber ido allí hasta el 800, pero paramos, descansamos y hicimos un 200, creo que fue a 25 para acabar. Creo que han sido los entrenos más intensos. Tengo miles a 2.17, 2.16 también, pero para mí esos entrenos de 400 creo que han sido los más intensos. Qué locura. Eso y otra de las cuestiones era, nos preguntaban bueno, ya hemos hablado antes de la previa a la competición, nos preguntaban por manías en grandes competiciones, por pequeños rituales que puedas tener que a la gente le llama la atención. Pues bueno, suelo llevar siempre esta pulsera, que
no me la suelo quitar, la llevo pues ahora ya 7, 8 años. Y luego cuando caliento, pues suelo llevar también pues algo en la mano. El hecho de, a lo mejor cuando tengo otras pulseras, pues me la quito y la llevo en la mano, voy pensando en la pulsera. Sobre todo, más que en meeting, en grandes campeonatos, un poco para tener la mente distraída. Es el hecho de no estar cansándote mentalmente antes de la competición. Y en principio, pues eso, son esas dos cosas. Sí que me gusta, pues por ejemplo, en los grandes campeonatos estrenar lo que es la zapatilla de clavos, no, pero lo que es el clavo sí, aunque los otros estén de un entrenamiento, pero ponerle clavos nuevos, al final, pues un poco manías o pequeños detalles que, bueno, si ha salido bien una competición previa, pues me gusta llevarlo. Eso es, el cuchillo afilado. Sí, y si me permitís responderos a la anterior pregunta, otra cosa, que es que ahora está muy el tema de 500, del 500 de entrenamiento, competición de 500 metros. Sí. Y está hablándose mucho de que los hombres de 400, hombres de 800 y demás. Y yo puedo decir que yo he visto un montón de ochocentistas, claro, de nivel muy alto, de nivel de 1,43, 1,44, incluso de 1,45, que 59 algo te hacen en un 500, porque yo lo he visto, yo he hecho incluso ese entrenamiento, y es un entrenamiento muy típico de ochocentistas, que yo he visto incluso en Sudáfrica también mover esos ritmos a gente de 800. Entonces, al final, cuando se habla mucho de ese tipo, por ejemplo, yo tengo entrenamientos que he hecho en un 500, pues esas marcas, pero no me impresiona tanto como por ejemplo, cuando lo haces en un 400, ese entrenamiento que te digo, o 600 o 1000. Entonces, al final sí que el 500 es una prueba que yo creo que es más de ochocentista que de cuatrocentista, en su mayoría. Bueno, y al hilo de ese 500 que comentabas, que parece que se está fraguando una competición de 500, en la primera entrevista que hicimos, Saúl Martínez intentó fraguar otra de 1000 con Carlos Díaz, pero bueno, hizo extensible la invitación a ti también. Entonces, bueno, desde aquí, ¿qué respuesta le quieres dar? Que yo encantado, yo acepto encantado esa invitación con Saúl y Carlos, y lo que te digo, si se quiere unir más gente, encantado. Al final, un 1000, un 500, lo que ellos quieran. Si quieren me quito los pantalones largos, o si quieren lo hago con pantalones largos, que contra Carlos a lo mejor me cuesta más, pero contra Saúl, pues bueno, con pantalón largo igual me vale. Qué bueno, sí señor, esa es la historia. Bueno, 3 preguntitas para acabar, Álvaro. Último café que te tomaste, ¿con quién y dónde te tomaste ese último café antes de que pasara toda esta movida? Pues el último fue justo el día antes de todo esto, y fue con mi gestora, hablando temas de dinero. Bueno, no está mal. El café se puede acompañar de cualquier cosa, y de dinero, perfecto. ¿Con quién te tomarás el primer café cuando todo esto pase? Bueno, Salamanca no sé si está en fase 0 o fase 1, estoy ahí despistado, sí, pero... Sí. Aquí no, de momento no hay café. Bueno, pero cuando lleguéis a esa fase 1, ¿con quién ansías tomarte ese primer café? Pues el primero casi seguro que será con mi entrenador, porque el primer día que podamos ir a tomar café, pues haremos entrenamiento después. Así que casi seguro que sea con mi entrenador. Muy bien. Y para acabar, la última, ¿cuándo crees que volveremos a vernos en una pista a pelear codo con codo? ¿Cuándo crees que se dará ese día, esa vuelta a la competición mínimo nacional? Pues a nivel internacional ya salió el calendario. Yo confío en que de una forma o de otra, a ver cómo lo planifican, pero sea eso, mediados, finales de agosto. Y a nivel nacional yo creo que se va a alargar más. Yo creo que a nivel nacional hasta noviembre, diciembre, voy a decir que principios de diciembre no habrá nada a nivel nacional, y van a ser competiciones nuevo estilo, porque no creo que siga funcionando de momento todo como estaba.
Muy bien, pues bueno, sí que es cierto que el calendario internacional está ahí, pero bueno, el nacional, lo que tú dices, yo estoy contigo en que le costará un poquito más arrancar. Pues con esto prácticamente despedimos y bueno, te comentamos quién es el próximo invitado y a ver si le quieres preguntar algo. Como ya hemos hablado un poquito de montaña y demás, el sábado que viene tendremos a Pablo Villalobos, que bueno, empezó en el medio fondo, incluso todavía mantiene un récord de Extremadura de 800. Y bueno, de ahí al 5, al 10, a la maratón y actualmente internacional con la selección española de trail y de ultra. Así que si le quieres lanzar alguna preguntilla, tienes el micrófono abierto. Pues la pregunta va a ser que si pudiera volver a empezar en el mundo del deporte y digamos que los ingresos fueran lo mismo tanto en pista, ruta como en trail, ¿por qué se decantaría de hoy? Si digamos que tuviera los mismos ingresos con una cosa o con la otra, ¿con qué empezaría? ¿Con el trail o haría la pista y la ruta como empezó él? O sea, si mantendría, digamos, la misma línea o si realmente la motivación era inicial del trail y se hubiera ido al trail. Pues hace años, Eso evidentemente, no había esa moda. Exacto, Pues eso es. Recogemos esa pregunta, Álvaro, y por mi parte, nada más, un tremendo placer hablar con un campeón de Europa, que de hecho tiene ahí la medallita detrás, si no me equivoco. Y... Esta no es la de campeón de Europa, no la tengo ni colgada todavía, sigue dentro de la cajita. Ya la colgará, seguro. Lo dicho, un verdadero placer, me parece un tío trabajador, humilde, que sabe de dónde viene todo esto, que viene del esfuerzo, sin grandes necesidades de sentirte importante. Hablas en la pista, haces sonar el tambor y a muchos nos gusta y estamos deseando que vuelva a sonar ese doble de tambores, tío. Así que un verdadero placer. De haber estado aquí con vosotros y espero que sigáis haciendo ese tipo de entrevistas que a mí la verdad es que me molan mucho. Eso es, pues muchas gracias, Álvaro. Yo también te traslado mi agradecimiento por estar aquí contigo y a ver si pronto escuchamos también, como dice Mario, ese redoble de tambores y te puedo ver por aquí, por la sierra madrileña, que parece que está siendo uno de los puntos clave en esas medallas que tienes que colgadas y la que tienes que colgar. Y las que vendrán. Eso es. Muchas gracias. Saludos. Chao.